Te amo aunque te encuentres dividida, dos almas y también dos corazones. Despierto con la mente adolorida, pensando en cuáles son las soluciones. Por ti debo elegir de qué lado se encuentra mi nombre. Voy a salir a decidir por el cambio sin ver más opciones. Ya tenemos la oportunidad. Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Yo aquí disfrutando pues de mi equipo de producción que mantiene ya no la canción del programa La Coletilla, sino que me ha dejado pues la de Nacho, que me llena de tanta energía, porque definitivamente esa música y esa letra lo dice todo. Y hay que elevar el sentimiento y hay que saber que vamos caminando seguro de que esta triste tragedia que nos embarga a los venezolanos, un gobierno que cada día se desprende más del sentimiento de la solución. O sea, el ejercicio de la política no es para ese noble ejercicio de hacer el bien a los demás, el bien a los ciudadanos que pagamos impuestos, que pagamos con nuestros trabajos, con nuestra vida, con nuestro padecimiento, mantener todos esos funcionarios que poco a veces se acuerdan de que están ahí para servir y no para maltratar, y no para aprovecharse, y no para corromper, y no para valerse del poder por el poder. Y es por eso que he querido en la tarde de hoy invitar al doctor Julio Portillo, un hombre que tiene un bagaje internacional, fue embajador, es profesor universitario, miembro de la Real Academia de la Historia Zuliana, muy querido y muy respetado, sobre todo, doctor Julio, porque estamos obligados a hablar qué tipo de Estado tenemos. Un Estado que todos los días nos sorprende con los robos, con la corrupción. Se ha robado absolutamente todo el dinero que se produjo en la mejor década de petróleo, que quién sabe cuándo volveremos a tener. La devaluación es una cosa atroz. Vivimos los venezolanos angustiadísimos. El bolívar no existe, no vale, no sabemos qué hacer. La gente se nos muere de mengua. Ahí yo tengo el historial de compañeros amigos. Adaulfo Carrasquero perdió la vida porque no pudimos conseguir los medicamentos a tiempo. Marlene Nava, una mujer valiosísima para este Estado, está con problemas cardíacos y tampoco le conseguimos medicamentos. Y así vamos viendo todo lo largo y ancho del país en una sola tragedia. El gobierno aferrado al poder. Y yo quería explorar con usted este Tratado de Palermo, que se está moviendo con mucha rapidez, tengo entendido, en muchos lobbies del mundo, porque para calificar qué tipo de Estado tienen los venezolanos, ha entrado pues el tema duro de la comprobación de los lazos que tienen con el narcotráfico, del abuso con la corrupción. Ahí está el escándalo de Odebrecht, le ha costado el cargo a muchísimos políticos en el mundo y aquí se llevaron lo que les dio la gana. Este estado de deficiente, de que comercian con todo, con la comida, con la medicina, le cae a Maduro el estatuto o el Tratado de Palermo. Y bienvenido, doctor, un gusto tenerlo. Gracias, Iraida. Sí, yo creo que verdaderamente te decía que hay que hacer una diferencia entre aquel acuerdo de Palermo que se firmó en 1852 en Argentina, y este nuevo acuerdo también de Palermo, pero ya Palermo, Italia, que se firmó en el año 2000 a propósito de la Cumbre del Milenio, y que trata precisamente todo lo relacionado con los estados, organismos internacionales, cuerpos estructurados en el mundo, pueden ser hasta empresas, que se dediquen al delito, que se dediquen amparados en su soberanía, a violar la soberanía de otros estados, ¿no? Y a extender la corrupción, la perversión en el mundo, ya no con tratados, sino con acciones ilícitas, con acciones que no tienen objeto permitido en el mundo. Y una de esas cosas es precisamente el narcotráfico. Militares venezolanos, funcionarios del gobierno venezolano están claramente cuestionados por la DEA,
por organismos que llevan el control del comercio de los estupefacientes en el mundo, y eso nos hace que Venezuela aparezca en la comunidad internacional como un estado forajido. Es decir, donde, bueno, puedes imaginarte, si cada vez que se señala que un personero, a un venezolano, está metido en el comercio de los estupefacientes, trafica con droga, y Maduro lo nombra entonces inmediatamente ministro, o lo nombra vicepresidente, ¿a dónde podemos llegar? Ahí hay un amparo del jefe del Estado a la corrupción, y eso es precisamente lo que trata el articulado de este acuerdo de Palermo, que le puede servir como instrumento jurídico a muchos estados, a muchos organismos internacionales como la ONU o la OEA, para llevar al Tribunal Penal Internacional o a la Corte Internacional de Justicia en La Haya a funcionarios, a jefes de Estado que no se van a salvar de que sean juzgados, como ya lo han sido algunos jefes de Estado del África y el propio... O sea, el Tratado de Palermo sirve para definitivamente catalogar y cuestionar, y así de alguna manera procesar y sancionar a los que, valiéndose de su cargo público y su función pública, digamos, se desarrollan estos delitos. Y algo más, Iraida, hasta pauta cómo va a ser la extradición que puede darse de esos funcionarios en sus estados. Es decir, contempla cómo legalizar la extradición, cómo los van a agarrar y los van a llevar al Tribunal Penal Internacional. Me quería meter primero por ahí porque indudablemente que va como en el mismo camino y la velocidad del tema de las acusaciones contra los derechos humanos que está teniendo reiteradamente el gobierno venezolano. Bueno, ¿siente usted que están muy ligados ambos procesos, como en un gesto que está teniendo la comunidad internacional para presionar la salida? Bueno, y que doble el gobierno frente a lo que tiene que hacer, elecciones, acuerdos, diálogos, en fin, pero no seguir matando a los venezolanos. Es que finalmente el acuerdo trata de proteger al hombre, al ciudadano, y al negársele medicinas, al utilizar los dineros públicos para comerciar estupefacientes, drogas, se está desviando el bien común. Y cuando un gobierno no es garante del bien común, aquello que Bolívar decía de un gobierno que produzca la mayor felicidad posible, entonces es un gobierno que pierde la legitimidad del poder. Nosotros hemos tenido en la Constitución del 98 un instrumento formidable para controlar precisamente el ejercicio del poder. Santo Tomás de Aquino dice que un gobierno puede nacer legal y legítimo el día de las elecciones e inmediatamente después, pero que en el ejercicio del poder puede perder esa legalidad y esa legitimidad. Y ahí entonces dice el santo en la Suma Teológica, dice: el pueblo está en la posibilidad, en la obligación, tiene derecho a sacudirse ese gobierno. De manera que nosotros estamos casi autorizados para que, si Maduro no quiere hacer elecciones, no quiere aceptar que el pueblo venezolano se pronuncie en un proceso electoral, el pueblo venezolano está autorizado para sacudirse ese gobierno de alguna forma. ¿Hay alguna esperanza, doctor, en su experiencia internacional, que estos delitos puedan coincidir y llegar a un término, digamos, como por ejemplo la salida o presionar al gobierno? Parece que las instancias fueran como más lentas a la necesidad de la solución de los problemas venezolanos. Pero llegan, Iraida. Ahí está lo de Milosevic en Yugoslavia. Fue llevado al Tribunal Penal Internacional de Roma y fue juzgado, ¿no? Y muchos de estos dirigentes o mandatarios, cuando las tienen chiquiticas, bueno, Mussolini lo ahorcaron, Hitler dicen que se suicidó, ¿no? Que se suicidó. Entonces, cuando les llegan las chiquiticas, tratan de ver cómo se esconden, pero el tribunal, la justicia llega. Bueno, de verdad les pido que no se retire, que seguimos con más. A propósito, doctor, de tratar con usted todo este tema del diálogo, sus recomendaciones, la visual que tiene de esto que apenas empieza y que da
mucho que cortar y mucho que dar. No se retiene que seguimos con más en la tarde de hoy el doctor Julio Portillo. Ya venimos. Felicidad, mi felicidad, a tu lado está mi felicidad. Bueno amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Yo encantada de tener al doctor Julio Portillo, que tiene además todo este bagaje de experiencia, historiador, diplomático, muy bien relacionado, bueno, con presidentes en el mundo. Y a propósito, pues, todo este telar que ha dado el tema del diálogo, doctor, sobre todo por lo que significa en estos momentos empujar, por lo menos a este gobierno, a que se ponga serio, realice las elecciones con seriedad de fecha, no nos tengan en estos limbos en que se ha acostumbrado a meternos, y cómo expresarle al venezolano que de alguna manera eso tiene que ser instrumento de una salida a este abominable momento que vivimos los venezolanos con este régimen de Maduro y toda su comparsa, que parece como la cosa nostra, pero ya vamos a hablar de esa cosa nostra después. Mira, el diálogo siempre será animado y bien recibido si tiene condiciones previas. En ese sentido, yo creo que Capriles ha dicho muy bien que el diálogo tiene que ser precedido de la liberación de los presos políticos, de la normalización constitucional, de un nuevo CNE y, por supuesto, de atender eso que tú acabas de señalar, la emergencia humanitaria que necesita Venezuela. Pero las mejores declaraciones sobre el diálogo que yo he leído en estos días las ha dado el cardenal Urosa, el arzobispo de Caracas, que ha dicho: mientras no haya elecciones regionales, no se puede uno sentar con el gobierno. Y a mí me parece que fue precipitado de los dirigentes capitalinos, especialmente de Julio Borges, que ha cometido errores reincidentes, irse de Madrid, donde estaba de corbata, volando a Santo Domingo, vestido tropicalmente, para sentarse, y no sabemos si se sentó o no con Delcy Rodríguez. No, dicen que fue una reunión exploratoria, digamos, de acercamiento para empezar a fijar las condiciones. Eso es lo que le he oído a Manuel Rosales personalmente, le he oído, es lo que he podido recoger. Lo que hubo fue como un acercamiento para empezar a poner las reglas. Por ejemplo, escoger los árbitros que van a estar de testigo, el país en donde se va a llevar a cabo, el anfitrión, cierto acercamiento para fijar, sobre todo por el tema de la credibilidad de esta gente. Sí, Iraida, ¿no? Pero eso hay que decírselo al pueblo venezolano. Y el problema es que estamos acostumbrados a que los dirigentes toman decisiones y ni en lo interno de los partidos, ni en la sociedad civil se nos dice qué es lo que está pasando. Y eso da pie a dudas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy amigo del presidente Daniel Medina, lo conozco desde los 18 años, ¿no? Ah, sí. Sí. Estudiaron. Yo fui embajador en República Dominicana y fui dirigente estudiantil y allá nos reuníamos, ¿no? Pero fíjate que yo fui incluso compañero de Ban Ki-moon en los estudios en París. Y ni el gobierno ni la oposición, porque vivo en provincia, y la provincia para Caracas y para los dirigentes capitalinos no les interesa nada. Aquí pueden en las provincias, en cualquier estado, haber lumbreras, y no son consultados por esa dirigencia iluminada que tienen los partidos en Caracas. Entonces, a mí me parece que haber concurrido a Santo Domingo fue una cosa precipitada, sin consultar en lo interno de los partidos y a algunos en la sociedad civil qué era lo que se iba a discutir. Y no ha habido, Iraida, seamos sinceros, clarificación, por ejemplo, eso que tú estás diciendo,
que me parece interesante. No sabemos, lo que tú has dicho tiene procedencia, procede escoger la sede, escoger quiénes son los países garantes, pero eso no lo sabíamos. La información ha sido escasa. Y como Julio Borges nos tiene acostumbrados a que el presidente Maduro lo insulta y le dice cosas y él después no aclara. O sea que tú lo que me quieres traducir es un señalamiento a la poca claridad con la que se le habla al país de lo que se aspira, de lo que se quiere. Últimamente, pues, parece que estamos como en códigos equivocados. Sí, no, pero, ¿qué aspirar? O cuáles serían tus recomendaciones para que esa puerta, que es otra puerta posible, y yo siempre creo que todas debemos explorarlas, porque todas son necesarias para salir de esta tragedia de gobierno que tenemos encima? ¿Qué recomendaciones o cuál sería, digamos, tu, con su experiencia, los pasos y los principios que se deben Yo creo hacer? que en primer lugar hay que poner condiciones previas. Hay que fijar quiénes son los gobiernos democráticos garantes que nos van a acompañar y que nos van a escuchar. Gobiernos democráticos, ¿no? Claramente democráticos. Las organizaciones internacionales, yo creo que ahí debe estar las Naciones Unidas, la OEA, UNASUR, tienen que estar estados como el Vaticano, el Papa, ¿no? Para escuchar y que sean garantes de que los acuerdos que se tomen en esas reuniones pues se van a llevar a cabo. Y por supuesto, Iraida, hay que decirle al presidente, a mí no, y corrijo, al mandatario, a mí no me gusta llamarlo presidente, Maduro, que se calle, que termine de dejar de insultar, de dejar de manipular, de decir medias verdades, que siempre obstaculiza. Parece ser que el primer interesado en que no haya el tal diálogo es Maduro, porque tú no te puedes sentar con una persona a conversar si por detrás se le está mandando gente a que te insulte. Y eso es lo que está pasando. Fíjate que se ha convocado esa reunión en República Dominicana y Maduro desde la televisión sigue insultando. Sí, no hay como, digamos, un mea culpa, vamos a buscar. Es como lo que quiero analizar en el tema de la conducta, digamos, de la majestuosidad de los cargos que se desempeñan y desarrollan, y es como que poco le importa el sufrimiento, el dolor, el padecimiento económico, productivo, social de este país. La gente se nos está muriendo de mengua. Tenemos otra vez el tema del resaneamiento de la luz, de que se nos dañan los aparatos. Esto ha sido horroroso, y lo que hemos visto, una danza de millones que se llevaron y se nos fueron. ¿Qué esperar, doctor, de ese diálogo? Un avance, la puntualización por lo menos de la fecha, para las fechas presidenciales, que por lo menos Maduro se ponga serio y diga, las fechas presidenciales van a ser tal día, que es la máxima aspiración que tenemos todos los venezolanos. Yo he venido diciendo que hay que buscar esos garantes y que hay que apartar a Zapatero, a Fernández y a Torrijos, estos tres expresidentes que han estado funcionando, ¿no? Bien hizo Ledesma en no recibir a Zapatero. ¿Por qué? Porque, Iraida, tenemos que preguntarnos quién está pagando los viajes, el hospedaje, los viáticos de estos señores. Bueno, pero Estados Unidos le ha dado un fuerte respaldarazo a la actividad que está haciendo el propio Zapatero, y está viendo digamos, como otro instrumento dentro de lo que hay que hacer por Venezuela, el tema de que hay que buscar... En su propio país lo han descalificado, ¿no? Las voces como la de Felipe González lo ha descalificado, y en otras partes hemos estado viendo incluso pues gente en Washington que dice que esta gente no está bateando para el gobierno. Ojalá que no sea así, ¿no, doctor? La verdad es que agradecerle, doctor, este análisis, y sencillamente una última recomendación ante esta puerta que se puede abrir frente al reto de buscar una salida para el país. No nos tenemos que cerrar a conversar. Se puede perfectamente conversar. Incluso yo diría que los dirigentes políticos que vayan a esa reunión, así como cuando se va a una negociación internacional, el negociador lleva un equipo de gente que lo asista, que lo asesore. Yo creo que politólogos e internacionalistas
debieran ir acompañando a los políticos que van a sentarse en la mesa de negociaciones o en la mesa de diálogo. Sería una recomendación importante porque pueden asistir. Fíjate que Jorge Rodríguez se fue acompañado de Roy Chatterton. Correcto. Que es, yo no le puedo, no es santo de mi devoción, pero yo no le puedo negar a Roy Chatterton que tiene una experiencia internacional. Es correcto, toda la vida. Entonces, eso no lo están haciendo los partidos políticos. Pero entonces es una muy buena recomendación para que ellos pues se asesoren bien, y yo tengo esperanza que todas puertas que se puedan abrir frente a estos nuevos retos sean posibles para solucionar Venezuela. De verdad, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros, y a ustedes les digo que nos sigan todas las tardes a las 6 de la tarde por Global TV, por nuestras señales del canal YouTube, porque pasa lo que pasa, y sencillamente decirles siempre que con fe, con esperanza y con ánimo de lucha, pues hay que seguir adelante, hay que seguir soñando con esa Venezuela posible, ¿verdad, doctor? Así es. Que la vamos a recuperar. ¿Usted no siente que ya estamos más cerca del final? Así es, el sueño no cuesta nada y la esperanza es lo último que se pierde. Muchísimas gracias, doctor. Lo espero un próximo, porque pasa lo que pasa. Chao, chao.